Este video es la parte número 5 de nuestra serie sobre la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Les sugiero a que escuchen comenzando con la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. No vamos a repetir lo que ya cubrimos en los primeros 5 versos, sino que vamos a continuar inmediatamente con el verso 6 en adelante. Pero al final del verso 5 y el verso 6 dice, la esperanza de la cual escuchaste anteriormente en la palabra de la verdad del Evangelio, el Evangelio que viene a vosotros, como también en todo el mundo, y está dando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que escuchasteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Las palabras y creciendo del verso 6 no afirma que todo el mundo había oído la verdad, sino que indica que ahora no existe ninguna restricción en la nueva administración de la gracia de Dios. En estos dos versos, al igual que en la epístola a los Efesios capítulo 1, verso 13, hay un fuerte énfasis. Es decir, hay una atención especial en las palabras oír o escuchar y la frase la palabra de verdad. Noten de nuevo, la esperanza de la cual ya habéis oído por la palabra de la verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Y en Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en quien no solo vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, del Evangelio de la salvación de vosotros. ¿Notaron la similitud? Ahora noten esto. En aquel tiempo, las palabras que le dieron apertura a la presente administración fueron: sabed, pues, que a las naciones, a los gentiles, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Como ven, aquí está la palabra oír, y esto fue pronunciado en un contraste del verso 27 con la condición de la nación de Israel en aquel tiempo de Hechos capítulo 28, diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. Y como ven, aquí tenemos de nuevo el énfasis en la palabra oír. Ahora bien, volviendo a la estructura de la carta a los Colosenses, ahora llegamos a la letra C-A, que cubre el capítulo 1, versos 9 al 12. Y el tema en este miembro se trata de una oración, con el objetivo de un andar espiritual. Y ya que estamos aquí, notemos que el miembro que le corresponde, la letra minúscula C-A, que cubre el capítulo 3, versos 16 al capítulo 4, verso 1, donde el tema principal es que la palabra more en vosotros para un andar espiritual. Entonces, continuemos. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 12 dice, por eso también nosotros, desde el día que escuchasteis. ¿Notaron eso? Aquí tenemos de nuevo el énfasis en el oír. No cesamos por vosotros de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Él, es decir, de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar dignamente del Señor, para toda satisfacción en toda obra buena, dando fruto y creciendo hacia el conocimiento de Dios, con toda fuerza siendo fortalecidos según el poder de la gloria de Él,
para toda paciencia y longanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, el que nos cualificó para la parte de la herencia de los santos en la luz. Notemos que esta oración está centrada en el conocimiento de Dios y se divide en dos partes. La primera parte con el objetivo de que seamos llenos en cuanto al conocimiento de su voluntad, es decir, del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la segunda parte de esta oración se trata del fruto y del crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios. Veamos esta oración por partes. Tomen notas. En el verso 9 tenemos la palabra original ina. Ina señala el objetivo. El objetivo es para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Él. La palabra en señala los medios o por medio de toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el verso 10, la palabra eis señala la meta, y la meta es para toda satisfacción, es decir, para agradarle en todo. De nuevo, la palabra en señala los medios o por medio de toda obra buena, dando fruto y creciendo. De nuevo, eis señala la meta, y la meta es el conocimiento de Dios. Verso 11. En señala los medios, o por medio de toda fuerza, siendo fortalecidos según el poder de su gloria. Eis señala la meta, para toda paciencia y longanimidad, con alegría. Verso 12. Dando al Padre el que nos cualificó. Eis señala la meta, y la meta es la parte de la herencia de los santos en la luz. Ahora, volviendo al objetivo del verso 9, donde dice, para que sean llenos, llenos del conocimiento de su voluntad. Voy a señalar que en esta epístola tenemos 5 pasajes donde se usa la palabra llenar, y es la palabra original plerú, y plerú también significa completar o completos, completos. Y si usamos la palabra completos en todos los 5 pasajes, descubriremos algo de la idea y de la intención del apóstol. Y es muy importante que lo entendamos. Tomen notas. Colosenses capítulo 1, verso 9. Noten esto. Para que sean completos, completos del conocimiento de la voluntad de Él. Verso 25. La administración de Dios, la que fue dada a mí para vosotros, para completar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y en Él están completos. En Él están completos. Colosenses capítulo 4, verso 12. Para que se sostengan perfectos y completos. Capítulo 4, verso 17. Mira el servicio que recibiste del Señor, para que lo completes. Ahora bien, como pueden ver en sus pantallas, primero tenemos la oración de Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9. Completos en el conocimiento de su voluntad. Segundo, tenemos el deseo de Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 28. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y tercero, tenemos la oración de Epafras, Colosenses capítulo 4, verso 12.
perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Entonces es completos, perfectos, perfectos y completos. Ahora, noten que la oración de Epafras une la oración y el deseo del apóstol Pablo. Y en Colosenses capítulo 1, verso 28, el deseo del apóstol Pablo viene con una advertencia. Noten cómo dice, nosotros proclamamos advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. Esto demuestra que las oraciones de Colosenses capítulo 1 versos 9 al 12 y del capítulo 4 verso 12 tienen en mente el gran tema que se encuentra en el centro de toda la epístola, resumido en la palabra advertencia. Advertencia, mirad, una advertencia quíntuple. Por otra parte, el remedio principal para el error que estaba avanzando en la ciudad de Colosas es ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿Por qué ser capturados? O literalmente, ¿por qué ser echados a perder o engañados mediante la vana filosofía? Si en el Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes están completos, es decir, estamos completos, estamos llenos, no nos falta nada en el Cristo, estamos completos en el Mesías. Y si estamos completos en Hamashiach, entonces, ¿por qué estar ocupados y preocupados con sombras? El cuerpo es del Cristo. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en asuntos de fiestas o de lunas nuevas o de sábados, las cuales cosas son sombras. Esas son sombras de lo venidero, pero el cuerpo, la realidad, es el Cristo. Pero hay una conexión aún mayor cuando comparamos Colosenses capítulo 3 versos 16 y 17 con Efesios capítulo 5 versos 18 al 20. Noten esto. Efesios dice, y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ahora, Colosenses dice, la palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Notaron eso? La similitud de estos dos pasajes es demasiado obvia para requerir explicación, pero lo que sí exige nuestra atención aquí es la verdad que surge al comparar las palabras iniciales de cada pasaje. Tomen nota, en Efesios, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. En Colosenses dijo, que la palabra del Cristo habite en vosotros, en abundancia. ¿Notaron eso? Pero, ¿qué gigantesco sistema de falsa enseñanza se ha construido
sobre las palabras "sed llenos del Espíritu". Prácticamente, este es uno de los textos claves y la base de todos los movimientos pentecostales. Y a pesar del contexto, ha dado lugar a demasiado exceso. Pero la similitud de estos dos pasajes nos llevan a ver con claridad que ser llenos del Espíritu es que la palabra del Cristo habite en abundancia en vosotros. En Colosenses capítulo 1, verso 9, el apóstol ora por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y por supuesto, aquí no hay ningún conflicto entre estos dos pasajes, porque en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, verso 7, dice: Entonces dije, mira, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Conocer a Hamashiach, conocer al Cristo, es conocer la voluntad de Dios. Andar en el Cristo es andar en la voluntad de Dios. Ser perfectos en el Cristo es permanecer perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Esta era la oración del apóstol Pablo por los colosenses. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y que esta oración sea también nuestra y para todos.